Generalidades de la red de la conectividad de redes. Las redes están en todas partes, debido a que las redes controlan casi todo lo existente y lo que está construido por computadoras. Es fácil suponer que la conectividad de redes es muy compleja para personas promedio. No obstante, en la realidad, la conectividad de redes no es difícil de aprender, que todo lo demás que tenga que ver con computadoras, debido a un poco de tiempo y el aprendizaje de los fundamentos que se verán en esta primera hora, y entendiendo un poco de la paciencia y la conectividad en las redes es relativamente muy simple. En esta hora tendrá la oportunidad de aprender lo relacionado con los siguientes temas. ¿Qué es una red? ¿Por qué se debe construir una red? ¿Cómo se forman las redes? La gama de redes de computadoras y cómo se relaciona el Internet con su red. Para empezar, ¿qué es una red? El propósito más importante de cualquier red de computadoras o de otro tipo es alcanzar entidades similares utilizando un conjunto de reglas que aseguran un servicio confiable. En el caso de una red telefónica, las reglas son estipuladas para tener una mejor calidad en distintos ámbitos y tener un mejor servicio. Como en otras redes, las redes de computadoras tienen reglas básicas que aseguran la entrada confiable de información en lugar de llamadas telefónicas, mensajerías o de autos. Un conjunto básico de reglas sobre cómo hacer su trabajo en una red de computadoras se podría ver de la siguiente forma. La primera es la información la información debe entregarse de manera confiable sin ningún daño a los datos. La información debe entregarse de manera constante. La red debe ser capaz de determinar hacia dónde se dirige la información. Las computadoras que forman la red deben ser capaces de identificarse entre sí a lo largo de toda la red. Y por último, debe existir una forma estándar de nombrar o identificar las partes de la red. ¿Por qué construir una red? ¿Cuál es el propósito de construir una red? Existen varias razones para construir una red, ya sean de computadoras o para distribuir varias cosas. Por diversas que sean las razones, finalmente se reducen a unos cuantos puntos básicos. El primer punto es que las redes pueden incrementar la eficiencia. El segundo punto es que las redes pueden ayudar a estandarizar las políticas, procedimientos y prácticas entre los usuarios de la red. También las redes pueden reunir diversas ideas y problemas en un foro común, donde se pueden tratar de manera global en algún lugar, de hacerlo de manera local o casos por casos. Bueno, las redes ayudan a asegurar que la información sea redundante, es decir, que exista en más o de una mente o una computadora en un momento dado. La parte física, el hardware. Las redes físicas es fácil de entender, pues que es la parte visible. El hardware está conformado por el cableado de las tarjetas de red, las computadoras, los hubs y todo el material adicional que permite que una red funcione. Los dispositivos de red. Una vez ya mencionado todos los temas anteriores, una estación de trabajo es la computadora en la que el usuario realiza su trabajo. Un servidor es una computadora que se comparte sus recursos con otras computadoras. Las impresoras de red es una impresora conectada a la red de tal forma que más de un usuario puede imprimir en ella. La red lógica. La red lógica es lo que los usuarios ven cuando se encuentran trabajando en sus escritorios. Las redes lógicas son colecciones de recursos tales como el espacio en el disco duro, las impresoras y las aplicaciones en sus computadoras. Las variedades de las redes. El hardware y las topologías sobre las que corren las redes son solamente el comienzo de la conectividad en redes. Una vez que una computadora y los conceptos técnicos básicos, es oportuno que se familiaricen con los conceptos básicos de organización de la conectividad en las redes, o sea, LAN, MAN y WANs. ¿Qué es el Internet? La respuesta más común es que el Internet es una red de redes, aunque en realidad nadie sabría quién lo dijo de esta primera vez. Es necesario adquirir quién lo dijo.
probablemente no había pensado mucho respecto al nivel de familiaridad en su auditoría de tecnología, una red de redes. El Internet es una serie de redes privadas de computadoras, LANs, MANs y WANs, conectadas entre sí. Cada red privada individual está compuesta de una serie de computadoras conectadas dentro de una organización. En esta primera hora he aprendido lo que es una red, cómo trabajan las variedades de las redes disponibles y cómo se relaciona el Internet con su red. En la siguiente hora aprenderá acerca de los beneficios de la conectividad de redes. ¿Por qué conectar las computadoras en una red es mejor que no conocerlas? Antes que todo, es un sistema que permite la comunicación entre muchos lugares y gente. Una red también crea sinergias donde la suma de todos es potencialmente mayor que la suma de las partes. En esta hora aprenderás cómo beneficia a los usuarios la conectividad de redes. Los temas que se van a abarcar son la computación antes de las redes de computadoras, las primeras redes de computadoras, cómo se compartían los recursos antes de que existiera la conectividad de redes, aspectos negativos de no tener conectadas sus computadoras y los beneficios de la conectividad de redes. Suponga que tiene una máquina del tiempo y regresa al pasado 30 o 40 años para examinarla. Las computadoras que existían en ese entonces es probable que no reconozcan mucho acerca de ellas. Estas eran enormes máquinas enfriadas por agua, del tamaño de varios cuartos. De acuerdo a los estándares actuales, no eran muy poderosas, a pesar de su gran tamaño. Podían procesar solamente programas muy pequeños y, en general, adolecían de memoria suficiente, es decir, los circuitos electrónicos integrados donde las computadoras realizaban su trabajo para mantener todo un programa a la vez. Esta es la razón por la cual en las películas antiguas las computadoras siempre se muestran dándole vueltas a enormes carretes de cinta magnética. Las cintas almacenaban los datos que la computadora no estaba utilizando en ese momento. Este modelo de computación en la actualidad se ve anticuado, pero hace 30 o 40 años era lo más moderno. Los datos conmutados en paquetes son importantes por varias razones. Permiten que más de un flujo de datos se transfiera a través del cable en un momento dado. Aseguran la corrección de errores inherentes, es decir, los datos que se transmiten a través de un alambre están libres de errores. Y permiten que los datos sean enviados de una computadora a otra a través de múltiples rutas, dependiendo de qué rutas estén abiertas en ese momento. ¿Cómo sería la vida sin las computadoras? La transferencia de datos entre computadoras antes de que existieran las redes era en realidad muy complicada, pero en ese entonces no había otra alternativa. Actualmente las redes están en todas partes. Sin embargo, ¿cómo sería su vida en cuanto a computación se refiere sin la existencia de redes? Aplicaciones de software no compartidas. Las computadoras que no están en red también sufren de otra dolencia. No pueden compartir las aplicaciones de software. Cuando las computadoras no se encuentran en red, se debe instalar cada aplicación en cada una de las computadoras. Si se desea que la transferencia de datos a través del método SnackNerd sea eficiente, si un usuario no tiene la aplicación que creó un archivo almacenado en su computadora, no podrá leer el archivo. Por supuesto, si usted no puede compartir las aplicaciones, esto significa que nadie puede compartir su calendario o contactar listas de otros usuarios. Ya no digamos enviarles correo electrónico. No estar conectado a una red puede representar obstáculos en las comunicaciones. Recursos de impresión no compartidos. Si las computadoras no están conectadas formando una red, la única forma en la que pueden compartir dispositivos con una impresora es a través de dispositivos no interruptores manuales que seleccionan qué puerto de la computadora está conectado a la impresora. En cualquier momento, esto no es un simplemente inconveniente. Puede ser muy dañino para su bolsillo. Algunos fabricantes de impresoras no responden a la garantía de una impresora que se haya conectado a dispositivos con interruptores manuales. Estos dispositivos pueden dañar la electrónica de las impresoras. Administración no centralizada de datos. Cuando las computadoras no están conectadas en red, no existe manera de administrarlas colectivamente y asegurarse de que compartan configuraciones comunes y accesen datos. Esto significa que la administración es costosa y consume mucho tiempo.
Las configuraciones no se pueden estandarizar a menos que la persona a cargo de las computadoras repita la instalación y las configuraciones en cada sistema, lo que en el mejor de los casos es redundante y un desperdicio de recursos y trabajo. Costo. La computación sin el uso de la conectividad de redes es cara debido a los costos de operación. Los costos por las pérdidas en la productividad de los trabajadores y los costos de capital, multiplicar el costo de los recursos por el número de computadoras. En otras palabras, si sus computadoras no están conectadas en red y todos sus usuarios tuvieran que imprimir, usted deberá comprar una impresora por separado por cada usuario. Beneficios de la conectividad de redes. La conectividad es más rápida. Parece obvio que es mejor inclinarse por la conectividad de redes. De hecho, considere las siguientes ventajas. No más memorados impresos. Utilice correo electrónico. No más tener que correr de escritorio en escritorio para avisarle a todo el mundo acerca de una reunión de trabajo. Aproveche el calendario de grupo. No más preguntas sobre quién tiene el nombre de la persona con la que usted necesita hablar. Puede obtenerlo en la base de datos de contactos. No más tener que correr de computadora en computadora para obtener el archivo que necesita. Solamente cópielo o ábralo desde la unidad de red. Se puede ver claramente que cuando se comparten los recursos de una computadora por medio de una red, usted obtiene una gran cantidad de beneficios que van desde una reducción en los costos para facilitar su uso hasta una administración mucho más simple. La compartición de datos entre computadoras. Existe una explicación del por qué es importante la transmisión de datos. Ahora se aprenderá la manera en que se transfieren los datos en las computadoras. Este proceso se analizará desde los puntos de vista de las topologías lógicas, como lo son Ethernet, Token Ring, ATM, y los protocolos de red que aún no se han estudiado hasta el momento. Es muy importante la comunicación de paquetes, ya que permite que las múltiples computadoras envíen mensajes. Es inherente a la red, esto quiere decir que es parte de, pero como tal es algo adherido a él. Debido a las computadoras, sin esta conmutación no existiría la comunicación entre las computadoras y no hubiera conmutación de paquetes, es decir, no existiría la red. Las topologías lógicas en términos de conectividad de redes. Una topología no es más que la disposición de la red. La topología puede referirse a la disposición de fibra óptica en la red, donde entran las normas 10 base 2, 10 base T y fibra óptica en la disposición lógica de la red. Ahora estudiaremos las topologías lógicas típicas, comenzando por Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM. Cuando comenzaba el Ethernet no trabajaba de manera muy eficiente, ya que no evitaba el envío de datos a través de cable. Cuando comenzaba el Ethernet no trabajaba de manera muy eficiente, no sabía cómo evitar el envío de datos a través de cables, mientras que otros sistemas lo hacían simultáneamente, por lo que la conectividad de redes en ese entonces era una